Bien, profesores, estamos ya en nuestra segunda sesión, ya para que vayamos haciendo el cierre de este segundo Shabbat. Bien, algunos apostillados que quieran realizar, profesores, sobre el proyecto educativo. Vamos bien hasta acá, si me estoy dando a entender qué pretendemos sobre todo esto. Sí, doctor. De cualquier forma, sí todavía tengo así muchas dudas, pero bueno, ahora sí que ya en la práctica, pues ya si hay alguna duda, bueno, pues me tranquiliza el que pues sí no las va a poder aclarar, ¿no? Porque muchas veces, bueno, en mi caso sí luego me cuesta entender la teoría, pero ya en la práctica, pues ya más o menos ahí voy, ¿no? Ya ve, con el podcast tenía muchas dudas, pero bueno, ya en la práctica, pues ya lo pude realizar. Sí, el plan es llevar esas dos vertientes, la parte teórica que estamos llevando, pero también la parte práctica, que escriban, que lleven a cabo sus actividades y demás. Sí, cualquier duda, pues estoy ahí para apoyar dentro de la justicia pedagógica y para que vayamos trabajando, ¿no? Adelante, profesora Flores. Yo, doctor, tengo una duda. En cuanto al proyecto, bueno, vamos a hacer propiamente los pasos de identificar las necesidades, hacer digamos, una propuesta de un proyecto, pero lo vamos a poner en práctica y lo vamos a evaluar, o nada más vamos a hacer la propuesta. El trabajo, de hecho, el día de ayer estaba haciendo las actividades, el diseño instruccional, y desde mi punto de vista es más conveniente que sea hipotético ahora, que sea un proyecto educativo hipotético, pero eso no significa que no tenga realismo, ¿no? Porque es muy difícil por las circunstancias que estamos viviendo llevarla a cabo, ¿no? Ahorita, pues la clave es la distancia, pero el acercamiento, pues se complica bastante, profesora Flores. Gracias, doctor. Sí. Ya si Yo alguien... también tengo una duda, Sí, perdón. adelante. Sí, yo sí, bueno, como ahorita les comentaba que estoy con pequeños, me gustaría hacer mi proyecto algo así enfocado como al proceso de adquisición de la lectoescritura. Entonces lo quisiera hacer de manera, pues sí, real e irlo aplicando. O sea, diseñarlo y ya después aplicarlo, ¿no? Porque lógicamente pues no me va a dar el tiempo. Pero sí para al final, pues ver los resultados que logré con estos alumnos. Totalmente. Por ejemplo, en la parte de evaluación puedes hablar sobre tu instrumento. ¿Qué instrumento estaría para ver si realmente lo que aplicaste se llevó a cabo, ¿no? Un cuestionario, una evaluación, ¿no? A lo mejor videos, que ellos te envíen un video, etcétera. Tú tendrás tus didáctica, pero sí, profesora Lisbeth, si lo quiere llevar a cabo, adelante, ¿no? La cosa es que vayamos todos juntos construyendo. Gracias. Sí. De todos modos, yo les voy pasando la metodología, los pasos, se van a ir construyendo y pues recuerden que siempre manejo un currículo flexible. Siempre, pues la cosa es para mejorar todos juntos, ¿no? Ustedes como estudiantes. Muy bien. ¿Algo más que quieran comentar, profesores? Muy bien. Vamos ya con la segunda materia, ya para que también vayamos ya terminando. Aquí del tema de las competencias. Hoy vamos a ver una variable. Eso me lo hizo saber mi esposa. Yo ya lo había visto antes. Claro, lo he conocido desde el punto de vista de otro pensador, un polaco, que ahorita se los voy a mencionar. Se llama el mundo VICA. Así se describe este mundo que estamos actualmente, el mundo VICA. Pero ahorita lo vamos a ver. Profesor Juan, ¿cómo viste la lectura de competencias educativas? ¿Qué te pareció? ¿Realmente es verdad lo que dice? ¿Qué tipo de habilidades? Porque al final de cuentas hablar de competencias educativas es hablar precisamente qué habilidades tenemos que desarrollar, aprender, construir, trabajar. Ojo, las estrategias las vamos a ver un poco más adelante. No me quiero adelantar con el profesor Julio Pimienta. Él es director del Departamento de Doctorado en Educación de la Universidad Anáhuac Norte. Se llama Julio Pimienta. Su libro
yo lo tengo, sobre estrategias de competencia, y ahí nos va a decir qué competencias podemos llevar a cabo en la práctica, pero por ahora no vamos a ver a Julio Pimienta, me gustaría ir repillando un poco más. Entonces, como dicen el lenguaje coloquial, perdón por comentarlo, profesores, pero el lenguaje es así, como dicen los jóvenes, calmantes montes. No sé si lo han escuchado, ya ves que luego dice calmantes montes, pues un poco calmados. Vamos a revisar un poco más adelante al profesor Julio Pimienta, pero por ahora vamos a ir viendo qué habilidades necesitamos, ¿no? Se habla de liderazgo, ahorita lo vamos a ver, otras habilidades para resolver problemas, recuperarse de la frustración, ¿no? Mi esposa me ha platicado sobre el tipo de sociedad que vivimos. Los jóvenes de cristal, tantito los criticas y se van abajo haciendo un escándalo, espérame, te digo, un momento nada más. Ustedes saben que hablando precisamente de los conceptos educativos, no todo nos sale bien. Hay cosas que perdemos, hay cosas que nos va mal. ¿Qué podemos aprender de todo eso? Bien, profesor Juan, ¿cómo viste la lectura? ¿Te pareció adecuada? ¿Cuál es tu opinión sobre todo esto, profesor? Adelante. Sí, sabemos que hoy en día la educación se basa en competencias y sabemos que esas competencias son en adquirir el conocimiento, las habilidades y destrezas, y también esos valores que debe tener. En este aspecto es que el alumno trascienda, no nada más es que se quede con ese conocimiento, porque comúnmente nosotros en la currícula tenemos que debe tener por lo menos esos aprendizajes básicos para que posteriormente cuando pase a otro grado, pues tenga esas capacidades, como se dice, esas capacidades que son un todo, esos elementos básicos que debe tener para seguir en ese aspecto que también lo maneja, que Juan, es, que es esta vida que tenemos nosotros, que es que el alumno siga con, dentro de su aspecto también laboral, a fin de cuentas va a tener un aspecto laboral. Entonces, en este aspecto de formación, sabemos que las competencias son aspectos que se marca, que todos deben tener esas capacidades y fortalecerse. Sabemos que dentro de la misma autonomía del alumno es que siga a aprender, esa autonomía de seguir aprendiendo. Entonces, son aspectos que debe tener como, a veces como una disciplina, pero lo que se dice y se maneja dentro de las lecturas que nos mencionó, que eso ya es con respecto a las técnicas, que el alumno siga investigando. El alumno que sea investigador cuando se siembra esa idea que se tiene, pues que la siga fortaleciendo y que siga investigando para fortalecer ese conocimiento. Y eso ya es en las dinámicas, porque se dice que dentro de ahorita me recuerda eso de que esas dinámicas grupales son aspectos de saberes que se reúnen de todos, pero que van en un objetivo en común, pero en ese objetivo en común es tanto común, individual y grupal. Entonces, pues nada más podemos mencionar que tiene ese proceso educativo también se debe de evaluar y todo va con respecto también al diseño curricular que tenemos. Entonces, hasta ahí nada más yo creo que daría mi comentario. aprecio, profesor Juan, fíjate que me hiciste recordar a dos autores que proporcionaron también pensamientos a la educación, no solamente el siglo XXI o el siglo XX, sino siglos atrás. Por ejemplo, Aristóteles decía que el sujeto es tabula rasa. Él fue el creador de la tabula rasa. ¿Qué significa esto? Mente en blanco. Yo creo que adquirir una habilidad, una competencia educativa es que nosotros debemos de estar abiertos también a la posibilidad de ese aprendizaje. Hubo otro inglés llamado John Locke. John Locke también hablaba del concepto de que vamos, es decir, la fuente del conocimiento se encuentra en la experiencia, decía John Locke.
la fuente del conocimiento y del aprendizaje está en la experiencia. Pero ¿a poco no es así? Es decir, se adquiere un aprendizaje, ¿para qué? Para llevarla a cabo. A través, muy bien lo comentas, profesor Juan, el aspecto laboral, el trabajo que te va a exigir resultados, metodología, profesora Edith, desde la organización, un resultado, una descripción, etcétera, ¿no? Te quería preguntar, profesor Juan, ¿cómo has visto a tus pupilos desde tu realidad como profesor? ¿Cómo lo has visto? Qué has visualizado de esta crisis del COVID en esas habilidades? Como marca también dentro de la lectura, hoy en día es todo este aspecto virtual, pero es simplemente también lo que nosotros tenemos, lo que es esta tecnología. Ya no es como que el alumno agarra un videojuego, sino que ahora tiene que agarrar la máquina y tiene que incorporarse a subir, por ejemplo, lo que nosotros nos encontramos mucho, subir una actividad en Classroom, cambiarlo a PDF, cambiar los formatos. Entonces, el alumno ya lo hace. Entonces, creo que ha servido un poco que el alumno, en este aspecto aspecto de la pandemia, el alumno creo que sí ha cambiado. Entonces, en estos aspectos, creo que se ha generado mucho con respecto a la tecnología y sí le está dando esa intención que se le debe de dar. Los alumnos, yo veo que ahorita ya son autodidactas, más autodidactas, y sí se plantea de que si ellos tienen una duda, luego agarran la herramienta y andan indagando, buscando y demás, y te dan comentarios. Entonces, en parte yo pienso que está bien, pero también sí necesitamos todo el aspecto presencial, porque sabemos que un bienestar como salud, el alumno tiene que interactuar con los demás. Entonces, son equilibrios que debe tener. En efecto, profesor Juan, tienes razón. Los jóvenes vienen acelerados, lo vemos, a lo mejor nuestros hijos, en nuestros pupilos, vienen acelerados. Pero a veces es bueno comentar que no es porque yo maneje bien mi celular para enviar WhatsApp, para enviar Facebook, no significa que sea yo bueno para enviar tareas, ¿no? A veces son interfaz, como se dice, simples, pero en el aspecto del aprendizaje requiere un poco de más de atención, ¿no? Ahorita lo que hemos comentado, es importante generar impacto en los jóvenes, el tipo de tareas, eso va a importar mucho, ¿eh? Cuando ya veamos a Julio Pimienta, vamos a ver que las estrategias de entrega de tareas va a ser crucial para generar competencias. Y pide la escuela qué está generando, porque la sociedad también requiere a individuos. Ustedes lo saben, ustedes ya trabajan. Qué pide la organización, la institución donde estás? Resultados, al final de cuentas, un producto. Y eso a veces se complica en esta parte, ¿no, profesor Juan? En efecto, vemos alumnos que tienen mucha iniciativa y otros pues, igual. Hay una variedad sin fin de circunstancias. Muy bien, excelente, profesor Juan. Te daría un punto extra, pero no está dentro de mi poder darte un punto extra, profesor. Yo creo que te felicito por tu buena aportación. No tengo estrellitas, no tengo hasta ahora. Tengo, ¿no? Muy bien, excelente. Yo creo que aquí el punto la autora nos brinda interesantes ideas. Habla sobre el punto de vista social. Recuerden que la competencia tiene sus inicios en el ámbito de las empresas, ¿no? A través de que el trabajador llegaba a tiempo, el trabajador hacía bien su trabajo, tenía premios de puntualidad y por ahí la profesora Patti hablaba del conductismo. Y se me viene a la mente el libro de Walden 2, el propio Skinner, ese mundo utópico, ese mundo que decía, y lo toma del propio Arquímedes. Arquímedes fue un filósofo de Siracusa del siglo III antes de Cristo. Él decía que deme un punto de encuentro y voy a mover el mundo, decía Arquímedes. Lo tomó Skinner y decía, dame un niño y lo haré un médico, ¿no? Entonces, las competencias está también distribuida por el tema del conductismo. ¿Se acuerdan de Pavlov, que ganó premio Nobel por la digestión? Pavlov fue un ruso, de hecho fue ortodoxo ruso, un sacerdote ortodoxo ruso,
que fue premio Nobel de la digestión y hablaba a través del condicionamiento clásico, ¿no? A veces el aula está dentro de ese propio condicionamiento y a través de eso se va generando. De hecho, el propio Pavlov, el propio Skinner, Watson entran dentro de la teoría que se le llama teoría del aprendizaje. Por lo tanto, cuando precisamente tratamos de hablar del concepto de las competencias, no hay que perder de vista qué intención queremos. Queremos que se comporten ellos, que ellos construyan, ¿no? Ese es el plan. Pero seamos realistas, profesores. El conductismo lo tenemos hasta en la vida pública, ¿sí o no? Escuchamos campanas, escuchamos... Eso es conductismo al final de cuentas. La institución educativa es eso. A ver si te portas bien, ahí te va tu premio, un paletón, etcétera, ¿no? Hasta la estrellita ahorita que le ofrecía el profesor Juan. Eso es conductismo al final de cuentas, ¿no? Eso es precisamente el tema. Y también la autora nos hablaba de algunos objetivos. Recuerden muy bien que dentro del concepto del diseño y evaluación curricular, hay un libro que precisamente se llama así, Diseño y Evaluación Curricular, de Editorial Trillas, de la profesora Marta Casarini Rato. Ese libro yo lo compré, de hecho ya lo leí cuando di diseño curricular. Ese libro habla sobre cómo se fue construyendo el currículo escolar. Recuerden que, como les había comentado anteriormente, el propio David Stofformy, un pedagogo de Estados Unidos, fue uno de los iniciadores de los objetivos, al igual que Tyler. Tyler decía que los objetivos marcan la pauta para llevar a cabo un propósito, un producto. Y no se les olvide, dentro de los objetivos tiene que estar marcada la propuesta de una planeación didáctica, que ustedes van a precisamente, voy a ver qué productos pueden entregar en competencias educativas, ¿no? Entonces, eso no hay que perder de vista, profesor. Yo creo que el libro interesante, sobre todo nos marca las pautas de cómo surgió la competencia, cómo se puede llevar a cabo y quién es lo que tenemos. Vamos bien hasta acá, profesora Patti, ¿cómo ves las circunstancias? ¿Cómo ves este tema? ¿Será posible que es algo inalcanzable el tema de la competencia o ya lo tenemos y no lo sabíamos? Bueno, doctor, yo creo que las competencias, pues, es un sistema ya educativo que pues llegó para quedarse. Referente a la lectura que nos envió, como usted me lo mencionó, pues la educación por competencias, más bien las competencias iniciaron en lo que fue el campo empresarial. Y bueno, en la cuestión de la educación por competencias, pues se concentra en conocimientos, habilidades y actitudes. Son como esos tres factores que se manejan en la cuestión de educación por competencias. Y bueno, la evaluación que no puede faltar, que será la demostración del desempeño. Por el avance científico y tecnológico, se ha obligado a repensar el sistema educativo y a idear las competencias educativas para que los individuos desarrollen destrezas que existen a la altura de lo que requiere hoy en día el campo laboral, que también es muy importante en el campo laboral el que sean capaces de trabajar en equipo. Se propone un marco conceptual que abarque no solo conocimientos teóricos, sino pues las habilidades y valores. Las competencias pues exigen varias, digamos, podría llamarle cualidades, como son la comunicación asertiva, la lectura y escritura, el pensamiento crítico, la resolución de problemas, ser autodidacta, la autogestión, aprender constantemente, o sea, no solo lo que se aprende, digamos, ya se acabó la licenciatura, pues ahora hay que ir por otro grado más, ¿no? Y siempre estar como que a la vanguardia en la cuestión del conocimiento, ¿no? No solo quedarnos con lo que aprendimos hasta cierto grado académico, sino seguir cultivando lo que es el aprendizaje. O sea, el autor mencionaba amar el aprendizaje, ¿no? O sea, no cansarnos de aprender constantemente. Y bueno, discernir, no quedarse solo en el conocimiento del aula, sino investigar y lo que decía el autor, tener amor y pasión por el aprendizaje. Esas son sus palabras.
las empresas y las instituciones tendrían que incluso manejar el mismo vocabulario porque es como un problema que se da en el campo laboral, el que no se han puesto como de acuerdo en el mismo lenguaje en lo que es institución y empresa para, digamos, todavía como potencializar esa educación por competencias. Dice, el alumno no sabe realizar de manera práctica los conocimientos aprendidos en la teoría. O sea, muchas veces se aprende mucho en la teoría, pero es muy diferente, o sea, yo creo que todos lo sabemos, el haber estudiado, digamos, algo en la universidad y de repente salir a lo que es ya el campo laboral, es una cuestión completamente, pues, diferente, ¿no? Entonces, bueno, las competencias laborales, pues dicen que el alumno debe construir manejo de emociones, identidad, metas, ser íntegro. Las empresas necesitan líderes que abarquen las competencias básicas, como es la autogestión, comunicación, manejo de tareas y personal, movilizar, innovación y cambios. Y al crecer el individuo, pues crece la empresa. El enfoque en competencias señala que los cambios se tendrán que hacer desde la raíz, desde el pensamiento de la organización académica. Y bueno, los objetivos pues se tendrán que modificar, redactarlos de forma clara, directa, donde se resalten las habilidades, es decir, que va a poder hacer el alumno en la práctica cuando termine ese tema o ese aprendizaje. Porque muchas veces en las escuelas se redacta el objetivo, pero sin tomar en cuenta lo que va a poder hacer con eso que va a aprender, ¿no? O sea, con esa teoría, ¿qué va a poder, qué habilidades, qué destrezas va a desarrollar ese alumno al redactar el objetivo, ¿no? Entonces, bueno, de educación por competencias, pues sí, yo creo que ya todos estamos en ese sistema desde hace tiempo. Como le digo, le repito, pues yo creo que ya la educación por competencias es un sistema pues que llegó para quedarse, ¿no? Entonces, sí realmente me parece que muchas cosas de lo que al menos yo aprendí en la universidad, pues no, o sea, cuando me fui a la práctica, pues eran azotones, porque pues era otra cosa ya el estar, digamos, con un paciente, al paciente no le importaba, o sea, no me iba a preguntar, oiga, ¿quién es Skinner? ¿Quién es Pavlov? ¿Quién es Eso ¿Quién con es el perro, ¿no? Gardner? ¿Quién es Melanie Klein? ¿Quién es Ana Freud? O sea, eso ni les importa, ¿no? Realmente quieren que uno pues los ayude, los guíe, ¿no? Entonces, sí es muy diferente lo que uno aprende en el aula a realmente llevarlo a la práctica. Son cosas completamente distintas, ¿no? Entonces yo creo que en la cuestión lo que mencionaba este libro que sí lo imprimí todo porque pues sí me quiero dar el tiempo de leer no solo los capítulos que nos mandó, sino todo para empaparme del tema, porque realmente fue una materia que en el primer cuatrimestre de esta maestría me costó mucho trabajo, no lograba como comprenderlo, la verdad, y me esforcé muchísimo de verdad en poderlo comprender. Entonces, creo realmente que sí ahora las empresas requieren ya no solo, o sea, yo creo que ahora las empresas ya ni les importa ver el currículum, les importa realmente que demuestres y que respaldes el currículum que estás llevando, ¿no? Y creo que en la cuestión de las escuelas, sí todavía realmente creo que falta mucho por aprender esa parte. O sea, realmente te mandan a prácticas, al menos a nosotros nos mandan a prácticas ya en el octavo cuatrimestre, ¿no? Y ya realmente, en realidad son muchas prácticas son pocas prácticas las que llegas a hacer en ese tiempo. Entonces creo que sí todavía falta mucho en ese aspecto de realmente poder llevar a cabo el sistema de competencias como realmente se está planteado en la teoría, pero sí ya llevar todo eso a la práctica, me parece que ya ese es como otro tema. Sería todo, doctor. Aprecio, profesora, tus comentarios. La lectura nos hace pensar que el tema de la competencia es tan obvio que todo el mundo lo lleva a cabo, pero no es así en la sociedad de México.
nos faltan muchas cosas. ¿Cómo podemos desarrollar? Dices tú, es tan obvio, desarrolla tus habilidades, pero ¿cómo lo puedo hacer? Fíjense que, profesora Patti, me recuerdas a un profesor que tuve. Él fue mi profesor en la maestría en filosofía. Él era de Israel, es judío. Se llama Ran Laha. Ran Laha nos decía que, por ejemplo, la maestría que yo estudié en filosofía es una maestría enfocada en la práctica filosófica, ser consultores filosóficos. Pero él nos decía, antes de que ustedes sean prácticos, tienen que ser teóricos, poner todas las bases, dominar bien la filosofía en toda su historia, desde Tales de Mileto hasta Chulhan del siglo XXI. Y es así. Uno, por ejemplo, es que existe dos paradigmas, profesores. Hay profesores que son muy prácticos, pero no tienen sustento teórico. Eso es peligrosísimo. Lo ideal es que sean prácticos, pero que tengan todo el sustento teórico. Dices tú, bueno, a los alumnos no les interesa hablar a lo mejor de Carl Gustav Jung, qué pasó con, por qué se peleó con Freud, ¿no? Pero es importante que tú lo sepas. Es importante que tú lo sepas como docente, ¿no? No podemos ser prácticos sin tener carencias científicas. Y en efecto, ser autodidáctica es lo de hoy, profesores. Y fíjate, profesora Patti, me recuerdas a un matemático, yo lo he leído, pero desde el punto de vista filosófico, llamado Ramanujan. Ramanujan fue un hindú, de hecho por ahí hay una película, El hombre que conocía el infinito, no sé si lo han visto. Ramanujan fue un matemático hindú que no fue a la escuela, pero fue uno de los grandes matemáticos de la prestigiosa Universidad de Cambridge, la Universidad Trinity. Él perteneció a ese departamento. Está también la vida de Leibniz, otro pensador alemán, Leibniz, que aprendió solo a leer latín. Entonces, el tema de ser autodidáctica es precisamente una de las competencias cruciales de este tiempo, profesora Patti. Vamos a llevar esas dos vertientes, la parte práctica y la parte teórica, sin duda, profesora Patti. Ese es mi plan de este cuatrimestre. Muy bien, pues ya son las 2 de la tarde, profesores. No sé ustedes, pero citando a Abraham Maslow, existe ya necesidades fisiológicas que hay que cubrir, como el tema de los tacos al pastor. No sé ustedes. Ya hace hambre, ya hace un poco de hambre. Muy bien. Antes de entrar con el mundo VICA, los retos que estamos viviendo ahora, cómo debemos de movernos, cómo está la sociedad actual, hay un filósofo, educador, sociólogo polaco, ya murió. Lamentablemente los hombres buenos mueren rápido, al igual que las mujeres buenas, y los malvados viven como la reina Isabel II, ¿no? Viven casi 100 años, imagínense nada más, ¿no? Entonces, Zygmunt Bauman, él decía, escribe su libro Amor Líquido, ha sacado otro libro que se llama Educación Líquida. ¿Qué significa la liquidez? ¿Por qué habla de esto? Dice él que como las cosas, las acciones, el mundo cambia tan rápido que no tenemos tiempo para tomar nuestras propias decisiones. Vean, la competencia es que tú tomes la rienda de tu vida, tú mismo te atrevas a ir trabajando lo que tú quieras dentro de tus limitaciones. Bauman dice que las cosas cambian tan rápido que no tenemos tiempo para organizar qué queremos hacer. Vean cómo está la sociedad ahora. Vean, quieren obtener grandes resultados ejerciendo precisamente la misma metodología. Recuerden muy bien que cuando hablamos de éxito de proyecto de vida, es precisamente que ya se trabajó anteriormente. Cuando puedan, lean este libro, es un libro fantástico, hablan de relaciones de bolsillo, hablan de relaciones efímeras, hablan sin fin de circunstancias. Vean, los jóvenes ahora no quieren frustrarse, lo que dice Bauman, los jóvenes no quieren frustrarse, quieren todo rápido y ahora. Y eso va a ocasionar un problema futuro. Y eso precisamente va ocasionando un declive. Bauman es uno de los iniciadores de esta corriente que se va a llamar el mundo VICA, el liderazgo VIC. Está. Vamos a entrar ya a nuestra segunda sesión, liderazgo VICA.
Ese es precisamente lo de hoy. Lo que estamos viendo, este libro se acaba de publicar hace 2 meses. Liderazgo VICA, el mundo VICA. ¿Qué estamos viviendo? A eso nos vamos a enfrentar, profesores. Cuando hablamos de habilidades educativas, a eso nos vamos a enfrentar. ¿A qué? A un contexto de que todo es volátil, ¿no? ¿Qué significa volatilidad? Que todo pasa de moda tan rápido. Vean los celulares. Ah, ya salió el iPhone tal. Oh, ¿qué es esto? Ah, la idea del profesor. No, ya pasaste de moda, profesor. Todo es volátil. ¿Qué tenemos entonces? Es que yo obtuve una habilidad competitiva que es la negociación. Ya no sirve la negociación ahora. Ahora hay que convencer. Oh, no sabía. Eso es precisamente lo que está en incertidumbre. Lo comentó Bauman. Todo pasa tan rápido. Es que me voy a casar con él. Un ejemplo, un ejemplo. Es que me voy a casar con él. ¿Cuándo lo conociste? Ayer. Espérame tantito. Espérate que mínimo que un mes. Es que lo conocí hace 2 días. Es que la amo, lo amo. Espérame tantito. Ese tipo de incertidumbre, por eso ha tenido mucho éxito las redes. Las redes donde se maneja la gente, maneja eso. Ser volátil e incertidumbre. Sobre todo complejidad. ¿Por qué complejo? Porque a veces no se tiene respuesta a lo que está pasando, ¿no? Si los adultos, como decía Fernando Sabater, deberían de tomar su rol como adultos, la mamá o el papá quieren verse como los hermanos mayores. La mamá se pone la ropa de sus hijas. No es que yo me parezco. Señora, usted es su hermana. No, 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 me hiciste el día. A eso llamamos de complejidad, ambigüedad. A veces precisamente queremos que tenga sustancia las circunstancias, valga la expresión, pero terminamos perdiendo los rumbos. Eso es lo que estamos viviendo actualmente. Sociedad VICA. Vean la sigla, vean cómo está aquí. A eso nos vamos a enfrentar, a eso nos estamos enfrentando, profesora Lisbeth, cuando dice, estoy muy cansada porque tengo exceso de trabajo. Eso es. Si estamos cansados, ¿en qué momento pensamos? ¿En qué momento reflexionamos? Porque una de las competencias es conocerse a sí mismo. ¿Quién soy yo? ¿Cuáles son mis limitaciones y cuáles son mis áreas de trabajo? Eso es precisamente no perder de vista profesores que están muy estoicos escuchando a este viejo filósofo, y les agradezco que me estén escuchando este sábado en vez de estar viendo Los Simpson o comiendo unos tacos al pastor, por Dios, al pastor. Pero bueno, eso es lo que estamos viviendo. Qué escandaloso, ¿no? Muy escandaloso. Relaciones de bolsillo, decía Bauman. Te uso y te utilizo. Vean cómo se ve. Y ahí puede entrar verdaderamente el verdadero feminismo. No andar destruyendo. El verdadero feminismo es que la mujer se recupere a sí misma. Eso, yo deduzco, puede ser uno de los constructores de este tiempo. Lo que dice el liderazgo VICA. ¿Qué más dice? Veamos. Dice, a ver, espérenme, creo que aquí. Exacto. Por eso a veces los consejos que se da para solucionar problemas ya no funcionan, porque los problemas que estamos viviendo en este tiempo son distintos a los problemas que nosotros los adultos vivimos en el siglo XX. Habla de la generación Z, la generación que está ahorita, la generación Z, habla de los millennials, yo que soy millennial, ¿no? Habla de la generación X, etcétera, este tipo de descripción sociológica en donde nos estamos moviendo, profesor Juan. Hablaba de tus alumnos que traen un aprendizaje acelerado y demás. Lo que estamos viendo. ¿Qué quieren los jóvenes ahora? Pregúntense, ¿qué quieren los niños? ¿Cómo lo necesitan y cómo lo pueden desarrollar? Un joven no es tonto, un niño no es tonto. Simplemente lo que se le da no les interesa, ¿no? Entonces, es lo que pasa con este mundo PIC. Interesante, ¿no lo creen? Uno pensaría, bueno, esta es una novedad. Pues no, los consejos que se le da a los jóvenes ahorita, muchos ya no les sirven porque el problema es distinto. Muy bien. Igual, hay un tema también que todos nosotros los docentes sabemos, aunque tengan más habilidades, habilidades emocionales, habilidades laborales,
cada cuatrimestre, cada trimestre, cada semestre, entra un miedo pedagógico. ¿Me darán clases el siguiente periodo o no? Ahorita ya no tenemos historia, ¿sí o no, profesor Lisbeth? Ya no tenemos historia. Cada cuatrimestre, cada semestre firmamos contrato. Y entra el miedo que decía el mundo VICA, el miedo a decir, ¿fracasaré o no? Eso es precisamente no perder. A eso nos estamos enfrentando cuando hablamos de competencias educativas. La estrategia la vamos a revisar más adelante. A eso nos estamos enfrentando, jóvenes ilustres. El miedo. Todos tenemos miedo. ¿A qué? Pregúntense, ¿a qué tienen miedo? Doctor, y en este sentido, bueno, también, pues, nuestras estructuras cognitivas, pues, se van acostumbrando, ¿no? A estas situaciones y realmente, pues, ya pues sí, esta sociedad o esta modernidad líquida, pues, está contrapuesta a lo que es la solidez. Y entonces tenemos que tener un panorama más amplio porque ahora es así como que luchar por la sobrevivencia, ¿no? Por quién es más competente. Yo lo veo, por ejemplo, ahorita que estamos en las clases en línea, ¿qué pasaba, no? En presencial, pues todo era una rutina, llegar, hacer ta. Pero ahora, no, pues es que ahora vamos a trabajar en Zoom, no, vamos a trabajar en Meet. Entonces, pues nuestro cerebro se tiene que ir acostumbrando a lo nuevo. No podemos decir, no, es que como yo no sé trabajar en Zoom, pues ya no voy a trabajar, voy a renunciar. Entonces, aquí es así como que esa parte que decía el texto, de que, bueno, nosotros nos tenemos que ir formando para movilizar esos saberes en la sociedad y en la sociedad actual, más nosotros los docentes, yo siempre lo he comparado, ¿no? Nosotros somos como los médicos, no nos podemos quedar atrás con lo que ya tenemos, porque van surgiendo nuevos términos, van surgiendo nuevas metodologías, los alumnos son diferentes, mis alumnos, por ejemplo, los que dejé el ciclo anterior en junio, ya no son igual que cuando los tuve hace 2 años. Entonces, esta parte sí es, pues es como que asusta, ¿no? Porque ya no estamos con una certidumbre de algo, ya no hay una solidez, sino que ahora pensamos, ¿y ahora qué viene? ¿Qué va a pasar ahorita? Por ejemplo, lo vemos con la educación híbrida. Por ejemplo, a nosotros nos han mencionado esa parte, pero en sí no sabemos de manera puntual a qué se refiere, cómo voy a trabajar, qué días, si van a asistir mis alumnos, etcétera. Entonces, nosotros nos vamos adaptando, ¿no? El ser humano es adaptable por naturaleza. Sin embargo, también pues nos tenemos que ir modificando. Yo considero que tal vez ya en estudios posteriores, que se analice el cerebro y que se analice la forma del cuerpo, así como fue evolucionando, considero que va a haber un cambio drástico, porque ahora también el estar sentado, el estar en el celular, en la computadora, también nos va a hacer que nuestra, ¿cómo se dice? Nuestro cuerpo se modifique su estructura, ¿no? Ahora estábamos totalmente rectos, por así decir, y a lo mejor vamos a tener alguna complicación, que estudios pues sí han demostrado esa parte, ¿no? Que el síndrome del dedo no sé qué, del cuello, etcétera. Entonces, todo eso también está provocando pues cambios en el ser humano, cambios en la estructura física, pero también en la estructura cognitiva, porque ahora nos tenemos que adaptar rápido, ¿sí? No sé, en algunas ocasiones comentábamos que el conocimiento viajaba muy lentamente, 3 meses, 4 meses, ahora el conocimiento viaja en cuestión de segundos, la información. Entonces, el docente yo siento que tiene que ser más perceptivo y desarrollar esas competencias pues más rápido, porque si no los alumnos nos van a rebasar, que de hecho hay alumnos que pues ya tienen el conocimiento en sus manos, ¿no? Yo lo que apenas voy aprendiendo, ellos ya lo dominan. Entonces, sí, es importante considerar esto, cómo nos vamos a ir modificando a partir de esta situación y de otras que van a venir y que no hay certidumbre. Yo es lo que platico con las mamás de mis alumnos, pues es que ahora tenemos que estar preparados para todo, pero no solo yo, también ustedes como mamás tienen que aprender a manejar tecnología, a subir sus tareas, etcétera, porque todos estamos aprendiendo y les comento, pues véanse cómo empezamos la pandemia y cómo vamos. Ya ahora ustedes saben muchas cosas incluso de temas, ¿no? Que fracciones, cosas que ya no se acordaban,
las han podido ir retomando y siento que, pues no en el 100%, yo creo que de las personas, ¿no? Pero sí ha habido un cambio y que este cambio pues tiene que ser para bien, todo nos tiene que ayudar, no ver el obstáculo, sino ver realmente qué oportunidades de aprendizaje y de crecer tenemos. Totalmente, profesora Lisbeth. Fíjate que me hiciste recordar a un profesor experto en tecnologías educativas, muy actual. Se llama el profesor Mark Presky. De hecho, les mencioné en su libro El mundo necesita un nuevo currículo. Él habla que la tecnología ha modificado el cerebro, ¿no? También hay un aspecto de las neuronas. Él menciona que la tecnología ha modificado el cerebro y como tal, los jóvenes han acelerado y a veces saben más que nosotros. No en el aspecto pedagógico, sino aspectos también muy sutiles, a lo mejor prácticos, ¿no? Entonces, lo comentas bien, profesora Lisbeth, pero sin embargo, déjame decirte algo. Hay una obra de Wells, bueno, Wells armó un escándalo en la Universidad de Oxford porque, imagínense, él se levantó, hizo una protesta en la Universidad de Oxford, él era homosexual, yo me mantengo neutral en ese tema, simplemente menciono el hecho. El hecho fue a prisión por ser homosexual, imagínense en ese entonces cómo estaba. Y él tiene un libro que se llama La máquina del tiempo. Este viajero se va muy a futuro y él pensaba, todo será fantástico. Y va a ese lugar donde no había ni civilización, había unos hombres que traían eh, cueros encima para protegerse del frío, profesora Lisbeth. Y él preguntó, ¿dónde está el progreso? Y un hombre señaló a una biblioteca que estaba toda en ruinas. Él fue y tomó un libro y se hizo polvo en su mano. Entonces, ¿qué nos hace esta analogía? Que el futuro no necesariamente es progreso, ¿no? A veces no todo lo que viene es lo mejor para nosotros, ¿no? Eso es importante, no perder de vista. El futuro no necesariamente es progreso. A veces la clave, profesora Lisbeth, está en el pasado para solucionar lo que estamos viviendo. Un docente siempre será el experto en su materia. Por más que el alumno sepa de cómo utilizar sin fin de cosas, un docente debe de ser el ejemplo intelectual para poder trabajar. No sé ustedes, yo todavía sigo teniendo fe en estos tabiques gigantes, en esto. No sé usted, pero yo todavía sigo teniendo fe en estos gigantes, ¿no? Que por cierto, una noche se cayó un libro, me asustó terrible, estaba ahí con mi esposa, un susto terrible. Los libros también asustan, tengan mucho cuidado. No, pero eso es, no hay que perder de vista la máquina del tiempo de Wells. El futuro no necesariamente es progreso, pero va cambiando las cosas, a lo mejor para bien o para mal, no lo sé. Pero eso es importante que las competencias te den también reflexión, una reflexión, no aprender a hacer solamente o a hacer, sino aprender a reflexionar para ti mismo. Eso es importante dentro de las estrategias. Y ya para ir terminando, ya vamos para la última materia, ya terminamos. Se habla de creatividad, de convergencia, sobre todo de la parte de estar en la parte horizontal, vertical. La cocreación, se habla de cocreación, que el docente también sea investigador y sobre todo la comprensión. Qué tan difícil es la comprensión. Vemos tantos casos en Zoom. El docente le gritó a un alumno, no fue comprensivo. Que el docente deja un sinfín de tareas como yo, que ahora les voy a dejar 100 páginas que leer. Profesor, ¿cómo es posible? Debe de manejar todo esto. No. Entonces, no pierdan de vista esto, profesores. En efecto, el debate está abierto. Hemos entendido hasta ahora, profesor Juan, que las competencias son habilidades, habilidades que se deben de aprender, en efecto. ¿Para qué? Para poder vivir en el mundo y poder subsistir en este mundo tan cambiante, que ganarse la vida, profesora Lisbeth, profesora Flores, qué tan difícil es ganarse la vida. Totalmente. Bien, profesores, la lectura para la siguiente semana va a ser este. El lunes se los envío el libro completo, es un libro de 300 páginas. El aprendizaje basado en el pensamiento, cómo desarrollar en los alumnos las competencias del siglo XXI. El libro se los envío el día lunes. Tienen que revisar las primeras 100 páginas. Van a empezar a leer a todo vapor.
Usted dirá, oye, profesor, usted se ha convertido en un inquisidor, burócrata, filósofo. Ahí está. Pero no lo van a leer. Bueno, para el día de mañana sí. Bueno, la tarea está para, tipo como la película Un día después de mañana, ¿no? Entonces, lo tienen que revisar precisamente para eso, jóvenes profesores. Ese es el libro que el día lunes se los envío. Ya también viene, puse por ahí las rúbricas que me aconsejó la profesora Santuario. Les puse por ahí la rúbrica de cómo entregar las actividades. Para esa tarea lo voy a poner para domingos, ¿no? Para que lo vayan revisando, y yo creo que va a dar interesante estrategia. En esta materia también me van a entregar una propuesta de competencias para ustedes como docentes y para sus estudiantes. Todavía lo estoy pensando la metodología. Me estoy esperando para que vayamos viendo cómo va la tentativa, ¿no? Eso es, profesores, eso es competencias dentro del mundo VICA. Ya comprendimos que es el mundo VICA que estamos viviendo. Ah, eres un VICA, oh, no me digas una grosería. No, 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 no. Es un factor determinado, no es posible. No es una grosería VICA. Un concepto, es una analogía de diferentes palabras. Muy bien, profesores, voy ya para la siguiente porque ya terminamos. Hijo, se nos va el tiempo, ya. Bien, ¿alguna concepción que tengan, profesores? Si se pregunta si paso asistencia, la respuesta es sí. Como es un grupo pequeño, los ubico bien, ¿no? Entonces, sí paso asistencia, profesores. No van a decir, el profesor se ha vuelto un anarquista, es un Iván Illich, dice que la escuela debe desaparecer. No, 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 sí paso asistencia. Muy bien. ¿Cómo vieron el texto, profesores? Interesantísimo, ¿no? Habla sobre la experiencia de una docente, de cómo llevó a cabo sus dinámicas de grupos. ¿Cómo lo viste, profesora Flores? Pues interesante, doctor, porque en realidad yo nunca he tenido un grupo de 80 integrantes. Entonces me hace un reto interesante y sobre todo que haya salido triunfante, ¿no? El aplicar todas las técnicas de una manera en la que los alumnos hayan podido ser parte del proceso, porque si nosotros con 20, 30 nos cuesta trabajo incluso hasta jalar la mitad del grupo, con 80 se me hace impresionante. También las técnicas que señala del encuadre, de la rejilla, de todas las técnicas que señala, pues a lo mucho creo que he aplicado la del debate y en una que otra la de monitores. Esa me ha servido mucho en cuanto a los temas transversales, que son los que yo manejo más en la cátedra que doy. Entonces, pues me quedo con mucha tarea de muchas técnicas que pudiera yo aplicar dentro del aula. Esa es la parte que a mí me encantó, porque hay mucho que trabajar, doctor. Hay mucho que trabajar. Entonces, como ella dice, las técnicas están para aplicarse, para adaptarse sobre todo, no son así como que recetas. Sin embargo, yo creo que ahí el reto de saberlas aplicar, de saberles sacar provecho y obtener resultados no solamente para nosotros, sino para los niños. Porque como señalábamos, tienen que seguir adquiriendo competencias, seguirse transformando, porque si bien la calidad educativa, pues más que nada es transformar el entorno. Entonces yo creo que son competencias que ellos van a ir adquiriendo y no dejar de lado este trabajo en equipo que a lo mejor llevábamos en presencial, sino poderlo aplicar en la aula virtual. Sabemos que el confinamiento no nos ha permitido tener ese acercamiento con los alumnos, entre ellos mismos. No solamente se adquieren conocimientos de manera cognitiva, sino también control de emociones. Eh, Sabemos que cuando los grupos se comparten unos a otros, no nada más son conocimientos, sino también son cuestiones afectivas, emocionales. Entonces yo creo que he ahí la importancia de seguir aplicando la dinámica grupal dentro de las aulas, aunque sean virtuales. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues no lo vamos a tener que ingeniar en ese aspecto, pero sí se puede, claro que sí. Excelente, profesora Flores. Yo creo que este libro, Técnica para el Aprendizaje Grupal,
Es un libro muy vivencial. Ella platica precisamente cómo le hizo, ¿no? El primer día de clases y todo. Tiene razón. Eh, Fíjense que yo hace como unos 3 años, yo era coordinador académico. Me desterraron. Ahora estoy aquí, ¿no? Yo fui coordinador académico y me tocó un grupo de 80 alumnos, 85, 90. Y déjeme decirles, sí apliqué dinámicas, sobre todo una dinámica de conócete a ti mismo. Esa es una de las dinámicas que ahorita lo vamos a ver. Es decir, presentarse, conocerse, qué buscan, qué quieren. Pero fíjense, cada una de las dinámicas y la retroalimentación me llevaba hasta 3 horas, ¿no? Imagínense nada más tener grupos tan grandes. Y la propia doctora Edith, que es profesora de la UNAM, narra cómo le fue su primer día de clases. Entra al aula y como siempre, ustedes saben el aula, algunos te hacen caso y otros ni te pelan, viendo su celular, etcétera. Ella va y ya los alumnos, de hecho ahí lo describe, y una de las alumnas dice, pero no, usted nos va a dar clases, sí. Y algunos como que ya empiezan a hablar entre ellos, sabrá Dios qué platicarán los alumnos de nosotros. Si supiéramos, yo creo que cayéramos muertos en el salón de clases, todas las maldiciones, las cosas, sin fin, ¿no? Y pasó un momento que ella describe que el aula de clases parecía un cementerio, todos silencios, esperando qué nos va a decir la propia profesora. En efecto, profesor Edith, el encuadre es los objetivos, cómo lo vas a llevar a cabo y cómo lo vas a trabajar. La planeación. Ustedes me van a entregar también en esta dinámica de grupo un plan de cómo llevarían ustedes a trabajar. Porque no sabemos, profesora Flores, a lo mejor más adelante te toque a lo mejor un grupo de 50 alumnos, profesor Edith, y diga, yo me acuerdo de las técnicas grupales. A llevarla a cabo, vamos a trabajar, vamos a llevar. Es cansado, en efecto, es muy cansado. Y también les tengo una buena noticia, profesores. Este libro lo van a leer completo. He tomado la decisión el día de ayer en un sueño dogmático que tú me desperté, que los alumnos tienen que leer ese libro completo. Lo van a leer, profesores. Ese libro se los voy a dejar para que lo terminen de leer en una semana, sí. Y ya completen todo, ¿no? Si alguien, yo creo que, por ejemplo, profesora Flores, tú empezaste a leer el libro desde el inicio, ¿no? Hasta el capítulo 2. Sí, doctor, ahora sí que yo perdón, iba a decir me aventé, me aventé el capítulo de experiencias, de experiencia que es con la que ella empieza a narrar cómo aplicar todas las técnicas, Sí, sí, pero sí. es algo difícil porque no estaba yo propiamente, pues no tenía conocimiento de a qué se refería la técnica. Sí. Entonces, sí, si bien sí como que jala al lector, también nos deja como con muchas interrogantes. Porque dice, apliqué esta técnica y me dio estos resultados. Y a mí me anima a seguir leyendo de qué trató la técnica, pero también como que tengo que otra vez regresarme para Sí. entender otra vez la experiencia. Entonces, como se dice, un libro no se lee, sino se estudia. Entonces, un libro hay que repasarlo tantas veces sea necesario para agarrarle ese sentido y ese gusto a lo que el autor quiso manifestar. Sobre todo, y esas técnicas que ella menciona, te dice, está en la página 130, ¿no? Está en la página 200, ¿no? Yo creo que el plan fue de la autora es que viéramos cómo lo propuso y luego viene precisamente esa técnica. Y mi objetivo es que ustedes terminen de leer el libro completo para que vean cómo está toda la historia completa. Y puede armar inclusive ejemplos para que ustedes lleven a cabo una estrategia en diferentes periferias, aún en línea, de cómo se debe de llevar a cabo. No es fácil, en efecto. Y más adelante y de hecho voy a traer a otro colega aquí a clases para que hagamos una actividad grupal. Desde la individualidad es difícil, profesor Flores, como lo comentaba, pero es posible, ¿no? Bien, la primera tesis, ya para ir terminando, habla de conócete a ti mismo. Ustedes les voy a preguntar, profesores en dinámica de grupos, ¿habían escuchado hablar alguna vez el oráculo de Delfos, el oráculo al dios Apolo del politeísmo griego? El oráculo de Delfos, profesores, tuvo su auge a partir del siglo VIII antes de Cristo con los poetas
Homero de la Ilíada, de la Odisea, y Hesíodo con los trabajos y los días, y la teogonía. El oráculo, claro, tenías que pagar, y había una mujer que entraba en éxtasis y te decía lo que iba a pasar. Y dentro de ese oráculo había diferentes frases escritas en griego. Una decía que todos los hombres son malvados, un aspecto negativo. Había otro que decía nada en exceso. Y había otra frase que decía conócete a ti mismo. Precisamente el objetivo de una técnica grupal es que el sujeto se conozca a sí mismo quién es. De hecho, por ahí viene una dinámica que ahorita lo vamos a ver. No me quiero meter tanto porque ya viene, ya más adelante les voy a dejar unos libros que ya viene dinámicas de cómo llevarla a cabo para que les vaya dando ideas. Todavía vamos a la parte práctica. Conócete a ti mismo, quién eres, hacia dónde quieres ir y sobre todo cuáles son tus limitaciones. Muchas limitaciones, profesores, tenemos. La dinámica grupal, así como les expliqué dónde tuvo sus inicios en la psicología humanista. ¿Se acuerdan del grupo T? ¿No? Hablar, escribir quién eres, y el otro va a describir precisamente cuál es la percepción sobre ti. Tú puedes decir, estoy de acuerdo o en desacuerdo, sin duda. No, hay sin fin, hay otra actividad donde se reúnen en equipos, pero en parejas, donde la otra persona va a explicarte quién es y tú te vas a encargar de escribir hacia otros de qué trata la persona. Entonces, de eso se trata, de conócete a ti mismo, el oráculo de Delfos. Ánimo, profesora Patti, creo que Morfeo te está seduciendo. Ya nos queda poco tiempo, 5 minutos. Morfeo ya los está seduciendo de una forma brutal, puedo decir. Ánimo, profesores, ánimo, profesor Juan, eres muy estoico. Ánimo todos. Muy bien, esa es la temática. Y aquí la profesora en esta experiencia hace su definición del aprendizaje de grupo, ¿no? No hay que olvidar que, no se les olvide, la técnica grupal es algo que se construye, no es algo que se tiene ya, es algo que se va a construir, se va a llevar a cabo, ¿no? Eso es importante. En efecto, se hablaba de los objetivos y el proceso grupal de la interacción. Eso es importante. Seamos honestos, no sé usted, pero a mí como profesor, a mí no me gusta hacer grupos. Yo cuando voy luego a asambleas de docentes, aquí entre no me caen mal los profesores, pero aquí entre no se los van a decir a nadie. No se lo van a decir a nadie, pero aquí entre no me caen mal los profesores, ¿no? Pero hay que hacer grupos, hay que organizar, hay que, sin fin de cosas, ¿no? Entonces, es decir, entrar dentro de una dinámica grupal no es fácil para los integrantes, porque el aula de clase lo hemos visto, hemos aprendido de forma individual. Ahora, algo distinto, trabajar en grupo. Ahí se lo dejo al criterio de cada uno. ¿Alguna pregunta hasta acá, profesores? Ya casi terminamos. ¿Alguna pregunta? ¿A qué hora van a comer, profesores? ¿A las 3, 3:30? ¿O ya comieron? ¿O están comiendo? No lo sé, ¿no? Cuando terminemos, doctor. Fíjense que tuve unos grupos que, claro, cada grupo tiene su identidad y cada uno se comporta de forma distinta. Yo siempre he tratado de usar la ironía, pero a veces la ironía no me sale y hay algunos que se enojan, ¿no? Pero no, nada es personal, profesores, es para que salgamos un poco y sí, en efecto. Bien, entonces eso lo que comenta la profesora es un libro interesantísimo. Yo inclusive casi lo terminé de leer y eso leo muy despacio. Yo le he dicho a mi esposa, me desespero porque leo despacio, voy como la tortuga. Leo muy despacio, no sé ustedes, profesores, yo no tengo lectura veloz, leo muy despacio, sin duda. Pero bueno, yo creo que eso nos va dando ideas. Bien, aquí precisamente habla sobre esta identidad, habla sobre los seres sociales. Aristóteles, nuevamente citando en esta dinámica de grupo, decía que no somos animales políticos, decía Aristóteles. En efecto, siempre necesitamos relacionarnos con alguien. Es difícil, en efecto, pero es complicado. Por ejemplo, yo y mi esposa somos un grupo, somos un matrimonio que estamos, somos un grupo, trabajamos juntos. Claro, va a haber discrepancias, sin duda, pero estamos juntos. Y esa es una de las ventajas del grupo,
que el apoyo es precisamente muy tajante. Ahí también en este tiempo de pandemia donde nos agarra individualmente. Qué difícil es estar solo en este tiempo. Muy bien, ya para ir terminando, aquí precisamente la autora nos habla de el concepto de cómo llevar una dinámica de grupo. Primero informar, luego viene la emoción y luego viene la producción. Ella nos habla de esta metodología. No se les olvide, de este libro y los que vengan, ustedes me van a entregar una propuesta de dinámicas de grupo. No se les olvide. Y los grupos, ojo, va a estar arriba de los 50 alumnos. Ojo, 50, 60, 80. Fíjese que hay seminarios que son de 300 personas, de 400 personas seminarios. Imagínense nada más si les toca un seminario de 400 personas, profesora Flores, ¿cómo se debe de abordar esto? ¿Se arman grupos? ¿Qué van a hacer? ¿Qué actividad? ¿Cómo lo van a desarrollar? Como dices, profesora Flores, monitores, los representantes de cada uno de los grupos. Ahí está. Bien, profesores, y aquí la profesora también nos habla de la dinámica de grupos, hace una definición, habla de esas fuerzas, habla de esos grupos de movimiento, de acción, de interacción, de reacción, de transformación. Y sobre todo, esa parte de comportarse en la forma que se hace. Realmente ahorita vamos a ver rápidamente unas dinámicas que la autora implementó, que ustedes ya lo leyeron, sin duda, pero es importante no perder de vista cómo se debe de llevar a cabo, cómo se debe de trabajar. Yo, por ejemplo, cuando tuve estos alumnos que eran mezclados, había religiosas, daba de hecho la materia de religión, había religiosas, había ateos, imagínense, en la clase de religión había ateos, había de todo. Entonces, ¿yo qué hice? Armé grupos de 8 personas. Cada uno de esos grupos iba precisamente a platicar entre ellos qué los trajo aquí, por qué están aquí, qué buscan. Y claro, una vez terminando, se daba precisamente, yo daba los tiempos, 40 minutos para esa charla, claro, divididos, mover el aula de clases, conversar y demás, y cada uno iba dando su punto de vista, levantando la mano y conversando. Esa actividad te llevaba hasta, de hecho mi clase era de 5 horas, imagínense, 5 horas con grupos arriba de 90, ¿no? Entonces, no hay que perder de vista esto, profesores. No hay que perder. De hecho, dar retroalimentación personalizada me llevaba hasta 4 horas. Una vez me pasé de tiempo, ya me decía, vámonos ya, profesor. Se pasa el tiempo. Entonces, no se les olvide. Primero, ¿qué se debe de hacer? Da la bienvenida. Presentarte como profesor. Tercero, el encuadre, profesora, como decía Edith, el encuadre, los objetivos, cómo los vas a evaluar, cómo va a estar la actividad y qué dinámica se va a trabajar en ese día. Luego del encuadre viene formar los equipos. A veces el docente lo forma o a veces es de manera libre. Formen equipos de 8 personas. Se dividen y van trabajando. Una vez trabajándolo, viene ya la instrucción de la actividad grupal. Eso es importante no perderlo de vista porque esa metodología lo van a hacer ustedes. Una vez terminada la actividad grupal, viene la evaluación. Cómo se sintieron, qué me van a entregar, a lo mejor un trabajo, van a hacer una actividad, etcétera. Eso es importante. Cada sesión se tiene que evaluar. Cada dinámica se debe de evaluar. Bien. Y aquí, como les había comentado, la profesora llega al aula, les da la bienvenida. Hay expectativas, sin duda, de parte de los estudiantes, de parte del docente. Y sobre todo, viene la palabra clave. De hecho, la palabra clave fue una actividad que llevó a cabo, ¿no, profesora Flores? La palabra clave que era precisamente reunirse en grupos de 6, de 8 integrantes y cada uno iban a conversar en grupo y alguien iba a elegir una palabra que representaba la clase del día de hoy y que esperaban durante ese periodo. Y se reunían en media luna todos hacia el pizarrón y cada uno iba pasando al pizarrón y anotando esa frase. Palabra clave se le llama la dinámica de grupo. Esa dinámica se llama palabra clave. Cada uno iba anotando, pasaban. Y una vez que ya anotaban esas palabras, pasaban a veces hasta 2 veces cada uno de los integrantes,
Luego la instrucción venía que tacharan la menos importante. Iban y tachaban eso y ya luego iban conversando. La palabra clave es que todos compartan en el pizarrón qué es lo que esperan de la sesión y de ese periodo que van a llevar a cabo el trabajo. De hecho, eso fue la primera actividad didáctica que llevó a cabo la profesora junto con los alumnos. Palabras claves. Muy bien, profesores. Y como tú comentabas, profesora Flores, el encuadre. El encuadre nos dice previamente cómo se va a trabajar, cómo se va a ir a cabo y demás. Ese libro viene muchas didácticas para que lo vayan revisando. Les pido, por favor, el día lunes les envío la instrucción de que tienen que leer ese libro en determinado día. Ese libro es la antesala de este siguiente libro que va a venir pronto. Dinámicas y técnicas de grupo. Ya va a venir, vamos a revisar varios autores y cada uno de los autores nos va a dar herramienta para llevar a cabo actividades prácticas dentro del aula. Profesores ilustres. Bien, pues nos queda todavía 2 horas. Yo creo que vamos a terminar hasta las 4 o 5 de la tarde. Así que vayan abriendo su lunch. Bien, profesores, hemos terminado la sesión. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen algún comentario? ¿Algo quieran comentar ya para el cierre, profesores? Adelante, profesora, adelante. Solamente para complementar de lo que leí, que en el encuadre, aparte de que se dan las expectativas que cada uno de los alumnos tiene, también se establecen acuerdos. Entonces, por ahí es muy importante el encuadre porque nos comprometemos. Hay un compromiso tanto como docente como alumno. Entonces, nada más quería añadir eso, profesor. Interesante, profesora, sobre todo, algo que no deberíamos de hacer es prometer algo que no vamos a hacer, ¿no? Ser realistas también en la promesa. Es que van a aprender mucho, no lo creí, que casi no aprenden, ¿no? Interesante, muy bien, excelente apostillado. ¿Alguien más, profesor Juan? Yo, doctor. Ok, adelante. Esta parte de que se tiene que decirle a los alumnos qué es lo que van a aprender, creo que sí, no sé si me estoy equivocando, es otra clase, pero creo que sí, ¿verdad? Que se les tiene que decir a los alumnos qué es lo que van a aprender. Eso les ayuda bastante, porque de alguna manera se sienten incluidos y saben hacia dónde vamos a llegar. Por ejemplo, nosotros en educación básica lo que hacemos es escribir o mencionarles el aprendizaje esperado. Por ejemplo, hoy vamos a aprender rimas, ¿no? Algo así. Entonces los niños dicen, ay, las rimas, wow, qué padre, yo me sé una canción y etcétera. Entonces, esta parte la rescaté y dije, pues sí, no estamos tan mal en este tipo de metodologías en educación básica porque va a la par de la dinámica de grupos, que los alumnos se sientan incluidos en lo que van a aprender. Y otra etapa que es la emoción. Generar esa emoción en los alumnos, generar esa motivación en ellos de lo que van a aprender, porque, bueno, yo lo retomaba de cuando iba a la primaria y decía, pues es que la raíz cuadrada, ¿no? Y decía, bueno, pero yo la resuelvo, pero ¿para qué me sirve la raíz cuadrada? No entiendo. Y nunca me vi motivada para aprenderla, de hecho, ni siquiera la sé hacer, porque no me interesó. Yo decía, pues es que no me sirve para nada. Y tal vez ahí faltó en la parte de la didáctica introducir esa emoción, introducir esa motivación, ¿para qué nos sirve la raíz cuadrada? Y a veces es lo que yo digo, ay, hoy vamos a aprender con los alumnos, por ejemplo, no sé, hay un tema que luego digo, ay, ¿esto para qué sirve, no? Pero digo, bueno, vamos a pensar como si yo fuera el niño que se motive, vamos a hacer actividades que le permitan esa motivación, esa emoción, porque sí, claramente, si nosotros no tenemos esa emoción por aprender algo, no lo vamos a aprender, y mucho menos en los niños que ellos quieren hacer cosas más prácticas, creativas, que pongan a prueba su imaginación. Entonces, sí coincido mucho en esta parte del decir, ¿qué van a aprender? Y motivar, dar esa emoción para que aprendan. Yo siento que eso es para todos, no nada más para los niños, sino hasta yo creo que personas mayores, algo que vamos a aprender
la emoción, integrarle esa emoción para que realmente sí lo queramos hacer, porque si no estamos emocionados, motivados, pues de nada nos sirve. Totalmente, profesora Lisbeth. Esta materia de dinámica de grupos considero que es crucial para nosotros, más en este siglo XXI. Todos que son estudiantes de la maestría va a ayudar mucho en su práctica docente. Tiene toda la razón, hay propósitos, siempre en el aprendizaje va a haber propósitos. Y a veces no es que el niño no tenga la capacidad de aprender, sino el método que les estamos dando no es la más adecuado para ese aprendizaje significante y significativo. Bien, profesores, aprecio su tenacidad de estar escuchando a este viejo filósofo hoy día sábado, a las vísperas de las fiestas patrias. Estamos a vísperas del pozole, ya hace mucho. Bien, profesores, les agradezco su tiempo. El día lunes les envío el diseño instruccional. El día de mañana espero los trabajos de Flores, profesor Juan, la profesora Lisbeth, profesora Patti, ya tienen mi retroalimentación. Un buen trabajo, reconozco tu esfuerzo y tu tenacidad. Nos vemos el próximo Shabbat, profesores. Cuídense, bye, bye. Hasta luego. Hasta luego, Hasta bye. luego.